Ejercicio. Se necesita construir un empaque para la tapadera de un tanque en una fábrica. Con base en la tabla a continuación, es decir, la tabla de los datos, seleccione los polímeros que son adecuados para fabricar este empaque. Si el tanque guarda un líquido a presión y a una temperatura constante de 50 grados Celsius, justifique su respuesta. Tome en cuenta que el criterio principal es que la tapadera no se deforme en servicio debido a la presión que el líquido caliente ejerce sobre ella. Es decir, que mi parámetro de comparación van a ser esos 50 grados Celsius. Es la temperatura con la cual yo estoy trabajando, ¿sí? La temperatura de mi líquido será igual a los 50 grados Celsius. Entonces, esa es la temperatura que no me tiene que afectar en ningún momento. Ahora les voy a explicar cómo está conformada esta tabla. En esta parte de acá tengo los materiales que por cuestión de espacio únicamente puse sus siglas en inglés. Entonces, para el primero es el polietileno de alta densidad, que es semicristalino. Es importante que se coloque si es semicristalino o amorfos, porque a partir de eso vamos a comenzar a analizar. Luego tengo polietileno de baja densidad, que es un amorfo. Tengo el cloruro de polivinilo, que es semicristalino. Tengo el polipropileno, que es amorfo. Y tengo el poliestireno, que es amorfo también. Para cada uno me han dado temperaturas. La TG significa temperatura de transición vítrea y la TM es la temperatura de fusión. Entonces, yo tengo estos intervalos de temperatura. Ahora bien, comenzamos a identificar cómo se va a hacer el análisis, porque este ejercicio es únicamente analizar y descartar, justificando para cada material por qué se puede y por qué no, ¿sí? Entonces, yo tengo de este lado los poliméricos amorfos y de este otro los poliméricos semicristalinos. Entonces, si se fijan, nosotros hemos hecho como la cierta línea entre, la primera es la división, ¿verdad? En si amorfo o si es semicristalino. Luego, horizontalmente, tengo la intercepción de las dos temperaturas que me van a dar para los polímeros, con las cuales voy a tratar de ir analizando y comparando. Entonces, a medida hago estas líneas, ya me quedan, si se fijan, distintos cuadros. Entonces, para los semicristalinos, si yo estoy arriba de TM, dice que es una temperatura de conformado. En cambio, si yo estoy entre el intervalo de la temperatura que me dan, es una temperatura que puedo utilizar, que sí la soporta mi material. En cambio, si estoy en los amorfos, si yo estoy en el intervalo, es una temperatura de conformado. Y si estoy por debajo de TG, es una temperatura de uso. Es necesario que identifiquen y se aprendan bien esto, porque a partir de eso se identifica también y se analizan las respuestas para este ejercicio. Entonces vamos a comenzar. Para el polietileno de alta densidad, si se fijan, me dicen que es semicristalino, es decir, yo me tengo que ubicar en esta parte de acá. Entonces, estando en esa parte de acá, si gustan pueden ir colocando la temperatura que me están dando. Dice que para TG es menos 120 y para TM es 137. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta es los dos números con los cuales tengo que comparar. Y los 50 grados Celsius, ¿dónde están? Por debajo, en medio o arriba de TM. Pues está justo en medio. Entonces, si se fijan, sí puedo trabajar con esta temperatura, ya que estoy en el intervalo correcto según la estructura que se tiene que analizar. Entonces, esta sí se puede porque estoy en el intervalo de la temperatura de uso. Ahora bien, vamos a tratar de identificar para el siguiente caso, siempre analizando de la misma forma. Para el siguiente, que es el polietileno de baja densidad, ya me dice que es amorfo. Entonces me voy a ubicar en esta parte de acá. Podemos colocar siempre las distintas temperaturas, menos 120
y 115. ¿Sí? Si se fijan, si mi temperatura con la cual yo tengo que comparar está en medio, se puede poner por acá. Entonces ahí están los 50 grados Celsius. Entonces este material no puedo utilizarlo porque si se fijan caigo en temperatura de conformado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si utilizo este material la tapadera se deformaría por la acción del líquido caliente. Entonces yo aquí no puedo trabajar y tengo que ponerle ¿por qué? Caigo en la temperatura del conformado. Es decir, no se puede utilizar. Ahora bien, podemos analizarlo para el siguiente caso, ¿sí? Siempre respetando cada uno. Entonces, para el PVC o el cloruro de polivinilo, me dice que es semicristalino. Me regreso a esta parte de acá. Entonces, para ese tengo una temperatura de TG de 87 y 175. Entonces, si se fijan, los 50 grados Celsius que a mí me interesa están acá abajo. No caigo ni en la temperatura de uso ni en el conformado. Entonces, ¿cómo creen que deberíamos analizarlo? Pues, si no caigo en la temperatura de uso, inicialmente yo ya sé que no lo puedo utilizar, así aunque suene redundante. Entonces, ¿pero qué es lo que le pasa? No debe utilizarse para la manufactura del empaque ya que la temperatura de servicio se encuentra por debajo, era lo que les mencionaba, de la transición vitrea, que es la TG. Al utilizarse este polímero, sus cadenas se degradarían y el material se rompería por la acción del líquido caliente. Eso es lo que le pasa para que vayan a ir entendiendo si se me derrite, si se me rompe o qué es material. Pero inicialmente la pregunta, ¿lo puedo utilizar? No, no se puede. Entonces, para este se tendría que poner que está bajo TG. Entonces ya se entiende que no se puede utilizar porque es un semicristalino. Entonces podemos continuar analizando para los siguientes ejemplos. El otro es, le he puesto con las siglas PPP, que significa polipropileno. Para ese me dice que es amorfo, es decir, voy a utilizar el lado izquierdo. Si yo coloco las temperaturas de menos 16 y 168. Entonces, si se fijan, los 50 grados Celsius estarían acá, en medio. Y me cae en un intervalo de temperatura de conformado. Ya tuvimos un caso igual y ya quedamos en que eso no puede suceder, no se puede utilizar. Y también ya se explicó que se comenzaría a deformar, ¿sí? Entonces, a esa temperatura si yo la quiero utilizar. Entonces, no, porque estoy en la temperatura del conformado. Ahora tenemos que analizar el último. El último también es amorfo, solo que mi intervalo ya es diferente. Entonces puedo ingresar los datos, 85, ¿sí? 85 y 240. Entonces, para esa temperatura, si se fijan, la cual yo la que tengo que identificar o ir analizando como todo lo anterior es 50. Entonces, esa, si se fijan, sí está debajo de mi temperatura vitrea. Es decir, sí estoy en la temperatura de uso. Entonces, para ese caso, sí la puedo utilizar, ya que no tengo ningún problema y la temperatura de uso dice que sí, que literalmente caigo en esa temperatura. Entonces, sí se puede utilizar porque estoy en la temperatura de uso. Y no habría ningún problema. Caso contrario, donde por ejemplo era donde estaba en otro amorfo, que yo hubieran tenido una temperatura de TG y estuviese en el intervalo, como en los casos anteriores. Entonces, si se fijan, para esta respuesta quedaría ya la respuesta final
sería que las únicas que puedo utilizar es el de alta densidad, el polietileno, y el último que era el poliestireno. Esos serían mis materiales con los cuales yo puedo trabajar para hacer el empaque de esa tapadera para un líquido a una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces, si se fijan, lo único que puede ir cambiando es con lo que yo voy a trabajar a esta temperatura, porque de eso hubiese dependido todo este análisis. Y segundo, estas temperaturas que igual se las tienen que dar. Otra cosa es que si también se dieron cuenta, todo esto estaba en grados Celsius, ¿sí? En estas tablas tienen que decirles, porque solo a una misma temperatura se puede, solo a una misma unidad de temperatura es que se puede analizar y contestar.